Hoy es el día 14 del club de lectura del libro Deja de ser tú. De las emociones al estado de ánimo, el temperamento y los rasgos de personalidad, cómo se habitúa al cuerpo a vivir en el pasado. Por desgracia, para la mayoría de personas, como el cerebro funciona mediante la repetición y la asociación de ideas, no es necesario vivir un gran trauma para que el cuerpo se convierta en la mente. Los desencadenantes más pequeños pueden producirnos respuestas emocionales que nos parecen incontrolables. Por ejemplo, mientras vas en el coche al trabajo, haces una parada en la cafetería habitual para tomarte tu café preferido, pero descubres que ya no les queda. Decepcionado te dices, ¿cómo es posible que una empresa tan importante como esta no tenga una buena provisión de café con tanto éxito? Al llegar al aparcamiento de tu lugar de trabajo, te irritas al ver un coche aparcado en tu espacio favorito. Y cuando coges el ascensor, descubres exasperado que alguien de los que lo ha usado antes que tú ha pulsado todos los botones. Cuando por fin llegas a la oficina, un compañero te pregunta, ¿qué te pasa? Hoy pareces estar de mal humor. Le cuentas tu historia y él te entiende perfectamente. Se las resumes diciendo, estoy de mala leche, pero se me pasará. Pero eso no se te pasa. Un estado de ánimo es un estado químico del ser, por lo general de corta duración, la expresión de una prolongada reacción emocional. Algo en tu entorno, en este caso el camarero, que no ha sido capaz de satisfacer tus deseos y otros pequeños incidentes, desencadena una respuesta emocional. Como las sustancias químicas de esta emoción no se usan al instante, sus efectos duran un rato. Se llama periodo refractario. Es el tiempo que abarca desde el inicio de la liberación de estas sustancias hasta que el efecto disminuye. Cuanto más dure el refractario, más se experimentan estos sentimientos. Cuando el periodo químico refractario de una reacción emocional dura horas o días, es ya un estado de ánimo. ¿Qué ocurre si este estado de ánimo persiste? A partir de aquel día, no has estado de demasiado buen humor. Y ahora, durante la reunión de trabajo, al echar un vistazo a tu alrededor, lo único que se te ocurre es que alguien lleva una corbata horrenda y que el tono nasal de tu jefe es peor que el chirrido de unas uñas arañando una pizarra. Cuando llegas a este punto, ya no es solo un estado de ánimo, sino que estás reflejando un temperamento. La tendencia a expresar de forma habitual una emoción a través de determinadas conductas. Un temperamento es una reacción emocional con un periodo refractario que dura de semanas a meses. Pero cuando el periodo refractario de una emoción dura meses y años, esta tendencia se transforma en un rasgo de personalidad. En este punto, los demás te describen como un amargado, un resentido, iracundo o criticón. Figura 4B. Progresión de distintos periodos refractarios. Experiencia. Horas, días, estado de ánimo. Semanas, meses, temperamento. Años, rasgo de personalidad. Una experiencia crea una reacción emocional que puede transformarse a un estado de ánimo, después a un temperamento y por último en un rasgo de personalidad dependiendo el tiempo. Nosotros como personalidad memorizamos nuestras reacciones emocionales y vivimos en el pasado. Los rasgos de nuestra personalidad suelen basarse en emociones pasadas. La mayoría de las veces la personalidad, como en pensamientos, actuamos y sentimos, está anclada en el pasado. Por eso, para poder cambiar nuestra personalidad, debemos cambiar las emociones memorizadas, dejar de vivir en el pasado. Si vives en un futuro previsible, no cambiarás. Hay otra cosa que nos impide cambiar. Quizás también estemos acostumbrando al cuerpo a hacer la mente para vivir un futuro previsible, basado en el recuerdo de un pasado conocido, con lo que nos perdemos el precioso ahora.
Como ya sabes, podemos acostumbrar al cuerpo a vivir en el futuro. Aunque claro está, esto puede servirnos para mejorar nuestra vida, como cuando nos concentramos en una nueva experiencia, como hizo mi hija al crear el trabajo de verano deseado en Italia. Como su historia demuestra que si nos concentramos en una situación futura deseada y planeamos cómo nos prepararemos o comportaremos, llega un momento en el que vemos ese posible futuro con tanta claridad y concreción que nuestros pensamientos empiezan a transformarse a la experiencia. En cuanto el pensamiento se convierte en la experiencia, genera una emoción. Cuando empezamos a sentir la emoción de una situación antes de que ésta se materialice, el cuerpo, como mente inconsciente, comienza a responder como si la situación ya estuviera sucediendo. Pero, ¿qué ocurre si empezamos a anticipar una experiencia futura no deseada o incluso nos obsesionamos con el peor de los escenarios, basándonos en un recuerdo del pasado? Seguimos programando el cuerpo para que experimente una sensación futura antes de que esto ocurra. Ahora el cuerpo ya no vive en el presente o en el pasado, sino en el futuro, pero en un futuro basado en algunas construcciones del pasado. Cuando esto ocurre, el cuerpo no sabe distinguir la situación real de la imaginada. Como creemos que lo más probable es que esta situación imaginada nos pase en la vida, el cuerpo se prepara para ella y empieza a vivirla de una forma muy real. El siguiente ejemplo muestra cómo vivimos en el futuro basándonos en el pasado. Imagínate que te han pedido que des una conferencia ante 350 personas, pero te da miedo hablar en público porque los recuerdos de las desastrosas charlas que diste en el pasado te atormentan. Cuando piensas en la conferencia, te imaginas plantado ante la audiencia, tartamudeando y perdiendo el hilo de los pensamientos. Tu cuerpo empieza a responder como si esta situación del futuro estuviera ocurriendo. Los hombros se te tensan, el corazón te martilla en el pecho y te pones a sudar profusamente. Mientras te imaginas el tan temido día, haces que tu cuerpo ya esté viviendo esta estresante realidad. Absorto en la posibilidad de fracasar de nuevo y obsesionado con ello, no dejas de pensar en esa temida realidad. La mente y el cuerpo, por ello, no dejas que vean el pasado o el futuro una y otra vez, y en consecuencia te estás privando de la novedad de un maravilloso resultado en el futuro. Como un ejemplo más universal de vivir en un futuro previsible, pongamos que durante muchos años al despertar por la mañana llevas a cabo de manera automática las mismas acciones de siempre. El cuerpo está tan acostumbrado a esa rutina diaria que pasa de una tarea a otra mecánicamente. Das de comer al perro, te cepillas los dientes, te vistes, preparas el té, sacas la basura, coges las cartas del buzón, captas la idea, ¿no? Aunque te despiertes pensando en hacer algo distinto, vuelves a hacer lo mismo, a lo mismo de siempre, como si no pudieras evitarlo. Después de haber memorizado esta clase de acciones durante 1 o 2 décadas, tu cuerpo ha aprendido a esperarlas. En realidad, como subconsciente, lo has programado para vivir en el futuro. Esto te permite dormirte detrás del volante. Incluso se podría decir que ya no eres tú el que conduce, cuando tu cuerpo no puede existir en el presente. Se ocupa de dirigirte haciendo funcionar un montón de programas inconscientes mientras tú te acomodas en el asiento de copiloto y dejas que te lleve a un destino rutinario y conocido. Para abandonar tus hábitos casi automáticos y dejar de anticipar el futuro, necesitas aprender a vivir más allá del tiempo. Más adelante me extenderé sobre el tema. Vivir en el pasado, que es tu futuro. El siguiente ejemplo muestra cómo las emociones de siempre crean un futuro correspondiente. Un compañero de trabajo te invita a la barbacoa del 4 de julio. Sabes que todos los de tu departamento van a ir, pero no te gusta el anfitrión.
Siempre es el número uno y no te importa hacérselo saber a los demás. Cada vez que ha organizado un encuentro, has acabado pasándolo fatal, porque este tipo hace que te subas por las paredes. Mientras conduces hacia su casa, no dejas de pensar en que la última fiesta interrumpió la comida para regalarle a su mujer un nuevo BMW. ¿Estás seguro, como lo has estado diciendo a tu pareja durante toda esta semana, que será un día horrible? Y acaba haciéndolo. Te ponen una multa por saltarte un alto, un compañero tuyo derrama una cerveza sobre tus pantalones y camisa, y la hamburguesa al punto que has pedido está poco hecha. Pero dada la actitud, tu estado del ser, como la que has ido a la fiesta, ¿cómo podías esperar que las cosas te fueran mejor? ¿Te has despertado esperando un día horrible y ha acabado siéndolo? ¿Has estado pasando de una obsesión con un futuro no deseado, anticipando lo que sucedería, a vivir en el presente, comparando el estímulo que estabas recibiendo con los que recibiste en el pasado para crear más de lo mismo? Si observas tus pensamientos y los escribes, verás que la mayor parte del tiempo estás pensando en el futuro o en el pasado. Vive tu nuevo futuro deseando en el precioso momento presente. Hay otras preguntas importantes que debes hacerte. Si sabes que al estar presente y eliminar tus conexiones con el pasado puedes acceder a todos los resultados posibles del campo cuántico, ¿por qué elegir vivir en el pasado y seguir creándote el mismo futuro? ¿Por qué no hacer lo que ya está a tu alcance, modificando mentalmente la configuración de tu cerebro y cuerpo para cambiar antes de que se materialice la experiencia deseada? ¿Por qué no decidir vivir ahora el futuro elegido? En lugar de obsesionarte con una situación traumática o estresante que temes vivir en el futuro, basándote en una experiencia del pasado, obsesiónate con una nueva experiencia deseada que aún no hayas sentido emocionalmente. Permítete vivir ahora en ese posible nuevo futuro, hasta el extremo que tu cuerpo acepte o crea estar sintiendo las elevadas emociones que la situación te producirá en el presente. Aprenderás a hacerlo. ¿Te acuerdas de cuando le dije a mi hija que debía vivir como si yo hubiera experimentado aquel maravilloso verano en Italia? Al hacerlo, ella le estaba transmitiendo al campo cuántico que aquella situación ya se había materializado. Las personas que han destacado en el mundo lo han demostrado. Miles de las llamadas personas corrientes lo han conseguido y tú también puedes lograrlo. Tienes todo el equipo neurológico necesario para trascender el tiempo, para adquirir esta nueva habilidad. Lo que algunos llaman milagros, yo lo considero casos de individuos que se esforzaron en cambiar su estado del ser para que el cuerpo y la mente ya no siguieran siendo simplemente un registro del pasado, sino dos activos compañeros encaminándose hacia un futuro mejor. Trasciende los tres grandes: las experiencias, cumbre y los estados alterados de conciencia normales. A esas alturas sabes que el mayor obstáculo para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre es pensar y sentir de acuerdo con el entorno, el cuerpo y el tiempo. Mientras te preparas para el proceso de meditación que aprenderás en este libro, tu primer objetivo será aprender a pensar y sentir, ser, más allá de los tres grandes. Me apuesto lo que sea a que en algún momento de tu vida, quizás incluso con frecuencia, has pensado más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. Estos momentos en los que trasciendes los tres grandes es que algunos llaman un estado de fluir. Hay varias formas de describir lo que sucede cuando el entorno, el cuerpo y la noción del tiempo desaparecen y nos olvidamos del mundo. Cuando doy charlas, les pido a los asistentes que me describan algún momento creativo en el que estuvieran tan enfrascados en algo o tan relajados y a gusto
que entraron en un estado alterado de conciencia. Estas experiencias suelen ser de dos clases. La primera es la llamada experiencia cumbre, en un momento trascendente en el que alcanzamos un estado del ser que asociamos con los monjes y los místicos. Comparada con este episodio tan espiritual, la otra clase de experiencia puede parecer mundana, ordinaria y prosaica, pero esto no significa que sea menos importante. Mientras escribía este libro, viví momentos normales como estos, aunque no tan a menudo como me hubiera gustado. Cuando me siento a escribir, suelo tener muchas otras cosas en la cabeza. Mi cargada agenda de viajes, mis pacientes, mis hijos, mi equipo de trabajo, lo hambriento, soñoliento, feliz que me siento. Si es un buen día, cuando estoy inspirado y las palabras fluyen sin ninguna razón, siento como si mis manos y el teclado fueran una prolongación de mi mente. No soy consciente de mis dedos moviéndose por el teclado ni de mi espalda apoyada en el respaldo de la silla. Los árboles mecidos por la brisa que veo desde la ventana del estudio desaparecen y la pequeña tensión en mi cuello ya no me distrae. Estoy completamente concentrado y absorto en las palabras que aparecen en la pantalla del ordenador. Y de pronto descubro que aunque parezca haber transcurrido tan solo un instante, ya hace una hora o más que me estoy escribiendo. Seguramente a ti también te ha ocurrido algo parecido mientras conducías, veías una película, disfrutabas de una cena en buena compañía, leías, tejías, tocabas el piano o simplemente estabas sentado en medio de la naturaleza en un lugar silencioso. No sé si a ti también te pasa, pero después de vivir uno de estos momentos en los que el entorno y el cuerpo y el tiempo parecen desaparecer, te sientes como nuevo. No siempre se da mientras estoy escribiendo, pero al terminar de escribir mi segundo libro, descubrí que ahora me ocurre más a menudo. A base de práctica he conseguido controlar el estado de fluir y ahora ya no es una experiencia tan fortuita o imprevista como antes. Trascender los tres grandes para vivir esta clase de momentos es esencial para despojarte de tu mente y crear otra nueva. Hoy, en el día 14, descubrimos algo muy impactante. Nuestro cuerpo puede quedarse atrapado en una emoción mucho más tiempo del que creemos. En esta lectura vemos cómo cuando comenzamos el día con una emoción negativa, por ejemplo, estrés, frustración, enojo o ansiedad, es muy fácil que esta misma energía se propague a todo lo demás. El tráfico, el trabajo, los pendientes, las relaciones. Todo parece sentir mal y se va acumulando una tensión invisible que nos cambia por dentro. Y esto no es casual, el cuerpo reacciona químicamente a nuestras emociones y cuando estas se repiten de forma automática día tras día, se crean rutas emocionales tan fuertes que terminan por definir nuestro carácter. Lo que comenzó como un simple mal roto se transforma a un estado emocional prolongado y de ahí sin darnos cuenta adoptamos un temperamento. Si esta emoción persiste semanas o meses, empezamos a vivir con un estado de ánimo crónico y entonces pues los demás comienzan a etiquetarnos. Siempre está de malas, nunca sonríe, es muy difícil tratar con él o ella. Lo más grave es que terminamos creyendo que así somos, cuando en realidad estamos atrapados en un periodo refractario emocional que no hemos aprendido a cortar. Una emoción no gestionada se convierte en nuestra identidad y esa identidad afecta cómo pensamos, cómo hablamos, cómo actuamos y por supuesto cómo nos sentimos físicamente. En este comentario pues es un llamado a la conciencia, ¿no? Si lo que sentimos hoy puede quedarse pegado a nosotros por días o años, entonces vale la pena aprender a soltar, transformar y elegir nuevamente. Nuestro reto no solo es reconocer lo que sentimos, sino atrevernos a cambiarlo y crear una experiencia completamente nueva desde dentro. Y eso comienza con una decisión, dejar de reaccionar como lo hicimos ayer.
Cuando visualizas una nueva versión de ti, más amable, más fuerte, más llena de paz, estás plantando una semilla. Pero para que esa semilla florezca, no basta con imaginarla. Debes entrenar a tu cuerpo para que se sienta así antes de que esa realidad llegue. Es decir, el cuerpo debe activarse como si ya estuviera viviendo esa experiencia, con las emociones, los pensamientos, la postura y la actitud del yo del futuro. Aquí es donde la práctica diaria se vuelve poderosa. Si quiero ser una persona más serena, empiezo por sentirme en paz en este momento, aunque todo afuera parezca un caos. Si quiero tener salud, empiezo por agradecerle a mi cuerpo como si ya hubiera sanado, aunque el síntoma siga allí. Si quiero atraer nuevas personalidades, me comporto como si ya supiera que estoy preparado para recibirlas. Este proceso es como una reprogramación. Cuando creamos una nueva emoción asociada a un nuevo pensamiento, estamos escribiendo una nueva historia biológica, emocional y mental. Y mientras más real se sienta, más fuerte será la señal química que transformará nuestros genes, nuestros hábitos y finalmente nuestra vida entera. No esperes a que todo cambie para sentirte diferente. Si te sientes diferente hoy, lo demás empezará a cambiar por sí solo. Hoy se nos invita a tomar las riendas de nuestro destino de una forma consciente. Es momento de programar nuestra mente para un futuro mejor, abandonar esos hábitos nocivos que ya no nos sirven y atrevernos a pensar y sentir más allá de las marcas del tiempo. Imagina por un instante que tienes el poder de reescribir tu historia, de borrar las conexiones dolorosas del pasado y de abrir espacio para una nueva realidad. Esta es la esencia del cambio profundo, visualizar con detalle tu mejor futuro y hacerlo tan real en tu mente que se transforme en la fuerza que te impulsa a vivir cada día de forma renovada. La idea es sencilla pero revolucionaria. Vivir en el ahora, disfrutando cada acción y eliminando los lazos que te mantienen anclado en aquello que ya no deseas recordar. Cuando dejas atrás las cadenas del pasado, entras en lo que podemos llamar el campo cuántico. En ese espacio la mente y el cuerpo se recalibran. Ya no se rigen por recuerdos dañinos, sino por nuevos patrones que tú decides crear. Visualiza con todo detalle la vida que anhelas. Imagina cada pequeño aspecto, desde la sensación de bienestar al despertar hasta la satisfacción que sientes al realizar tus actividades diarias. Esa imagen es la semilla de lo que deseas manifestar y al enfocarte en ella envías un mensaje poderoso a tu sistema. Con cada pensamiento elegido hacia esa visión, empiezas a construir el aquí y el ahora, el futuro que has elegido. El secreto está en actuar con autenticidad y sin miedo. Cada acción consciente, cada decisión tomada con intención y sin arrastrar viejas cargas emocionales, se suman a una transformación interna. Y cuando lo haces, no solo mejoras tu calidad de vida, te conviertes en el creador activo de tu destino. No es solo un salto momentáneo, sino una práctica diaria de liberación y renovación. Aprender a dejar ir lo que duele para abrazar lo que inspira. Recuerda que cuando reprogramas tu mente para lo positivo, tus hábitos, tus emociones y tus reacciones se alinean a una nueva dirección. La consistencia en este proceso es la clave para que la transformación se traduzca en cambios reales y visibles. Es como si poco a poco la energía del pasado se disipara y diera paso a una vibración que te impulsa hacia una vida llena de posibilidades, logros y felicidad. Para concluir esta reflexión, te dejo algunas preguntas para que puedas integrarlas en tu proceso personal en unas discusiones del club, ya sea un comentario que quieras dejar o pues algún mensaje que quieras anotar para tenerlo de recordatorio personal. ¿Qué imágenes o pensamientos de un futuro ideal puedo visualizar hoy para inspirar un cambio real? ¿Qué hábitos o recuerdos necesito soltar para permitir que mi mente y mi cuerpo se sincronicen con mi nuevo destino? ¿Cómo puedo a través de cada acción consciente
dejar atrás el pasado y vivir plenamente el presente. Y para cerrar esta reflexión del día, pues quiero dejarte con esta idea poderosa. Obsesiónate con esa experiencia deseada, con esa visión de ti que anhelas con todas tus fuerzas, no como un capricho, sino como un acto de amor propio y renovación. Imagina que ya estás viviendo lo mejor de tu vida, que todo lo que esperas ya llegó, que tu cuerpo y tu mente se alinean con esa visión clara y luminosa. Haz el esfuerzo de cambiar tu estado del ser, de salir del piloto automático y de aprender a pensar, sentir y actuar más allá del tiempo. Cuando logramos esto, algo mágico sucede. Dejamos de reaccionar al entorno y comenzamos a vivir desde dentro, desde esa parte más auténtica que no depende de las circunstancias. Es entonces cuando se activa un estado especial de conciencia, un estado de supraconciencia, donde el alma se relaja y la vida cobra otro ritmo. Piensa en esos momentos donde pierdes en una actividad que disfrutas profundamente, como leer, tejer, coser, pintar, cuidar tus plantas, escribir o cocinar. En este tiempo no hay presión, no hay ruido y no hay pasado ni futuro. Solo estás ahí, presente, concentrado, feliz y sin darte cuenta sientes que eres otro. Esa es la clave. Si aprendes a practicar este estado de fluir, poco a poco empezarás a despojarte de la mente del pasado, de lo que ya no sirve y empiezas a crear una nueva mente, en un tú renovado. Y si como yo pues crees en que la vida tiene un sentido más profundo, entonces sabes que no estamos solos en este proceso. Todo lo bueno de este libro y aplicarlo a nuestra vida con una conciencia más espiritual es justo lo que necesitamos para ver el cambio que tanto anhelamos. Cada pensamiento, cada acción y cada emoción cuenta. Tú decides si vivir anclado al ayer o comenzar a crear hoy el futuro que ya sueña.